Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de mecánica de fluidos del autor Hibbeler, el problema 2,65. El problema nos dice: la puerta de alivio rectangular uniforme AB tiene un peso de 8000 libras y un ancho de 4 pies. Determine la profundidad mínima H de agua dentro del canal necesaria para abrirla. La puerta está articulada en B y descansa sobre un sello de goma en A. Este es el gráfico. Pues acá dentro tenemos agua, y si el agua alcanza una altura determinada, pues ¿qué va a pasar? Las fuerzas de presión van a levantar la compuerta que está articulada en B. Para resolver el problema analicemos por el método de prismas de presión. La presión siempre aumenta linealmente. Desde la parte superior se incrementa. Aquí tenemos una presión en B perpendicular a la superficie. También lo mismo pasaría desde B hasta A en la compuerta, ¿no? También es perpendicular a la superficie. Aquí hay un valor de presión de B, y aquí en el fondo, en A, habría una presión aún mayor, ¿sí? Entonces analicemos también las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos acá el peso que actúa en la mitad de la compuerta, hacia abajo siempre. Si es que hubiera contacto, ¿no?, en la parte del punto A, la compuerta con el piso, habría una reacción de A. En B, como está articulado, tiene dos componentes de fuerza. La fuerza 1 y fuerza 2 de acá son las fuerzas de presión. Para calcular esta fuerza, pues ¿qué hacemos? Mira, como acá hay una presión de B y aquí hay una presión de A, se forma como un trapecio, ¿verdad? Bueno, para dividir eso, ¿qué hacemos? Tomamos una diagonal del trapecio, de acá hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Forma como dos triángulos, ¿no? Aquí un triángulo, aquí otro triángulo. Entonces, para calcular la fuerza, calculamos el prisma de presión. Como es un triángulo y es el fondo de un ancho, entonces la fuerza va a ser igual al volumen de esa figura. Bien, entonces ahora pues lo que hacemos es anotar los datos del problema. El peso vale 8000 libras fuerza, el peso específico es 62,4 libras fuerza por pie cúbico del agua. El ángulo de la compuerta con la horizontal es 30 grados, la longitud de la compuerta es 6 pies, el ancho hacia adentro pues es 4 pies, y la fuerza de reacción en A pues tendría que ser nula, ¿no?, para que empiece a abrirse la compuerta. Calculamos lo que es la presión en los dos puntos, en B y en A. La presión solo depende del peso específico del fluido y la altura que desciende, ¿no?, el fluido. Acá la presión en B tendría que ser el peso específico por la columna de agua, desde acá, superficie libre, hasta acá abajo. ¿Cuánto vale esa columna? Pues sería toda la altura H hacia el fondo menos la altura de la compuerta, ¿no?, la proyección de la longitud de la compuerta por el seno del ángulo, ¿sí? Esto vendría a ser presión de B, peso específico, por H menos L seno de teta. Y aquí reemplazamos datos, ¿no? El peso específico vale esta cantidad, H es variable, queda tal cual, la longitud es 6 pies en el ángulo. Para que quede de esta manera, pues utilizamos el comando aquí en simbólica del programa MATCAD-Prime, evaluación simbólica. Eso aplicamos. Luego continuamos calculando la presión en A, ¿no?, que es la parte más profunda aquí, que sería peso específico por toda la altura, ¿no?, del canal. Por eso simplemente queda de esta manera. Reemplazando datos sería presión de A, peso específico 62,4 por H y las unidades. Ahora calculemos las fuerzas, ¿no?, la fuerza 1, la fuerza 2 y nada más. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la suma de momentos en B y solo es necesario las dos fuerzas, F1, F2 y el peso. La fuerza 1 vendría a ser el área de esa parte triangular por el ancho hacia adentro, ¿no? El área que es igual, pues en este caso sería base, que sería la presión de B. La altura vendría a ser la longitud de la compuerta entre 2 y por el ancho, como está aquí, ¿no? Presión de B, longitud por el ancho entre 2. Reemplazamos datos acá. La presión de B vale toda esta cantidad, todo esto de acá reemplazamos aquí por la longitud y por el ancho entre 2. Y luego evaluación simbólica, todos los datos reemplazamos numéricamente y sale esta cantidad. La fuerza 2 sería parecido, ¿no? Sería este triángulo inferior de acá. Tendría una presión por la altura, que es la longitud, entre 2 y por el ancho hacia adentro, como está aquí. Entonces reemplazamos datos. La presión de A vale toda esta cantidad, todo esto. La longitud ya está definido, H también está definido. Evaluación simbólica, pues nos queda esta cantidad, ¿no?, en función de H. Luego, pues en el momento de que va a empezar a levantarse la compuerta, aún mantiene el equilibrio. Entonces, por lo tanto, suma 3 momentos. En la articulación en B debe ser nulo. Entonces la fuerza 1
por una distancia. ¿Cuál es la distancia de este B? Sería pues como es triangular, siempre en el triángulo desde la base es la longitud entre 3 o altura entre 3, ¿no? En este caso la longitud de la compuerta entre 3, la tercera parte. Por eso está signo F1 por L tercios. Para la fuerza 2 también determinamos la distancia, que desde acá hasta acá. Desde A es simplemente L tercios porque es un triángulo también, pero desde B sería el complemento 2 L tercios. Por eso sería la fuerza 2 por 2 L tercios. Luego pues el momento del peso es un momento opuesto. Entonces sería el peso por la distancia también, ¿no? ¿Qué distancia hay de acá? Pues la línea horizontal sería desde B hasta la línea de acción del peso. Sería pues L medios de la compuerta, desde B hasta el centro de la compuerta, por el coseno del ángulo, ¿no? Con la horizontal, por el coseno para que sea una distancia horizontal. Como está aquí, es igualado a 0. Reemplazamos valores, la fuerza 1 vale toda esta cantidad, lo reemplazo acá, por la longitud entre 3, más la fuerza 2 que vale toda esta cantidad, por 2 L tercios, menos el peso, longitud, coseno del ángulo, entre 2 igual a 0. De toda esta ecuación que observamos aquí, pues la única variable es h, porque ya está definido L, el peso, θ, todo está definido. Entonces utilizamos el comando solve del MATCAD. Eso está aquí, solve. Entonces aquí resolvemos una variable que es h, ¿no? Al despejar h nos queda de esa forma, un poco desordenado. Bueno, para reducirlo a su mini expresión, pues comando igual, ¿no? Y nos sale esta cantidad, esta altura necesaria para que se vea la compuerta en pies. También podemos calcularlo en metros, ¿no? Para calcular en metros simplemente cambias la unidad y automáticamente el MATCAD hace el cambio. En metros sería esta cantidad, ¿no? Si queremos en pies, nuevamente retornamos la unidad FTX en inglés. Esa sería la altura en pies necesaria para levantar la compuerta. Muy bien, jóvenes, gracias por tu atención. Hasta la próxima oportunidad.